Un saludo para todos los televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy en nuestro programa A Fondo hablaremos sobre la comunicación social en Honduras, un instrumento fundamental para que haya democracia en una sociedad. Para hablar sobre este tema nos acompañan tres periodistas que tienen una amplia trayectoria en diferentes campos de lo que es el periodismo, de la comunicación social. Y nos acompaña Sandra Maribel Sánchez, que es una periodista que ha laborado por una larga trayectoria en lo que es la radio y bueno, con un periodismo bastante crítico. De igual manera, Ileana Morales, que es una periodista que también se ha desempeñado en lo que se denomina la sociedad civil, dentro de lo que son las organizaciones no gubernamentales y específicamente con el Foro Social de la Deuda Externa, con una especialidad de hecho en el tema económico. Y también la licenciada Isolda Arita, que ella ha trabajado con Editorial Guaymuras, donde de alguna manera bueno, se le ha desarrollado toda una especialidad, digamos, en esa visión cultural del periodismo. Agradecemos que nos acompañen en nuestro programa A Fondo. No sé si alguno de ustedes quisiera dar algunas palabras introductorias con respecto al tema de lo que es la comunicación social en Honduras. Por orden. Por orden. Democráticamente por orden. Democráticamente por orden. Bueno, no solo en Honduras, en cualquier lugar del mundo la comunicación es fundamental para promover y para fortalecer procesos de desarrollo, viéndolo en función de la expectativa que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Pero eso se enfrenta con una serie de escollos que van desde los intereses propios de los propietarios de los grandes medios de comunicación, que son usualmente los que captan o capturan un importante sector de la audiencia, hasta otros tipos de intereses que se combinan con intereses de otros sectores empresariales o del gobierno. Sin embargo, yo creo que tiene mucho que ver también como, y lo hablábamos un poco antes de comenzar el programa, el impacto que pueden tener el trabajo de la comunicación. Me estoy refiriendo estrictamente a medios de comunicación ahora, porque la comunicación es algo mucho más amplio. Cómo la sociedad recibe la información que es transmitida a través de los medios de comunicación. Es una combinación de elementos que hay de por medio y quizás echándole una mirada a cada uno de estos elementos podríamos profundizar un poco más en el tema. Pero la comunicación es fundamental para todas las relaciones de los seres humanos, ¿no? En el hogar, en el trabajo, en las relaciones sociales, un poco más o menos en esa línea me parece que podríamos platicar. Bueno, yo creo que esta sociedad, entre comillas, quiere avanzar en todos los ámbitos, ¿verdad? Y el tema del periodismo, de la comunicación también va dando, digamos, aportes hacia futuro. Y yo creo que un cambio que hemos venido, digamos, tratando de instalar en el imaginario de la gente es esta idea de la comunicación social, de la nueva disciplina de un periodismo social, que creo que tiene como la encomienda de poder mostrar que un país, que una sociedad es más allá de lo que tradicionalmente nos exponen los medios de comunicación, de las fuentes tradicionales de información, que existe una realidad, digamos, que es ejecutada por la población, por la ciudadanía, que hay que rescatarla, que hay que tratar, digamos, de hacer un periodismo y una comunicación que vincule más todos los temas, no solamente hablar del tema político, del tema económico, sino de presentar, digamos, una visión de conjunto, de integrar todos estos elementos a fin de que la población, digamos, entienda mejor qué es lo que está pasando en su país, qué es realmente los problemas estructurales que se están viviendo, y obviamente, digamos, creo que tiene que haber un periodismo
que también llame a la participación de la ciudadanía, al involucramiento de la ciudadanía en esta realidad que acontece todos los días en el país. Entonces creo que en esa línea nos estamos moviendo. Lo que hace Sandra, lo que hace Isolda, digamos, tiene ese elemento de poder captar esa realidad que vive el ciudadano, no solamente la información que baja de Casa Presidencial o de cada uno de los ministerios, que está totalmente mediatizada, adornada, o son puras buenas noticias y que, digamos, provocan un efecto, digamos, adverso si uno lo contrasta con la realidad real, que es realidad real, con la realidad que está viviendo, digamos, la población. Bueno, y sobre eso vamos a ir profundizando. Isolda, sí. Bueno, a mí me gusta que hayamos empezado por hablar por comunicación social, porque normalmente se cree que el quehacer periodístico es puramente informativo. Y hay un principio que creo que a veces se nos olvida, y es que periodismo es comunicación. Entonces, los periodistas somos comunicadores, no informadores. La información es solo una parte del quehacer comunicativo. Y yo creo que justamente a los periodistas, sobre todo los que están en los medios tradicionales, se les olvida el significado de esta palabra comunicar, ¿verdad? Que viene del latín y que significa poner en común. Comunicar no es que me escuchen, no es solo escuchar yo, sino poner en común pensamientos, sentimientos, ideas. Y curiosamente estamos viviendo en una sociedad muy informada. Creo que nunca el mundo había estado, ni Honduras, que había sido tan aislado. Honduras mismo estamos muy informados y de inmediato de cualquier cosa que sucede en el mundo, pero estamos muy poco comunicados. Somos cada vez sociedades más fragmentadas, más atemorizadas unos de otros, somos islas, muchos individuos somos islas, que estamos realmente aislados de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestro barrio, incluso del país. Entonces creo que el tema de comunicación social, sobre todo en nuestra sociedad y en este momento, sí es un desafío que los periodistas, sobre todo por ser comunicadores, debemos hurgarlo más y debemos trabajarlo mejor. Bueno, y considerando que la comunicación social entonces la podemos abordar desde diferentes puntos de vista, vamos a centrarnos en este momento con el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Tan llevado y traído a través de diferentes, incluso propuestas de sociedad civil, la misma ley de telecomunicaciones que viene desde hace tantos años y no llega a tener ese eco dentro del mismo Congreso Nacional. Pero enfocándonos estrictamente en lo que es la libertad de expresión, desde la experiencia que cada una tiene, desde el campo laboral que cada una realiza, Sandra Maribel, ¿cómo califica o cómo funciona para usted la libertad de expresión en Honduras? Yo quisiera ligarlo a la forma como introduje mi mirada del tema anterior, porque estaba hablando de esa mirada tradicional de comunicación que tenemos, de esa comunicación, como muy bien lo decía Isolda, de una vía en la que hay alguien que sabe todo o algunas personas, incluyendo los invitados o invitadas que tenemos en algún momento, y le está dando lecciones a la gente de cómo se hacen las cosas. Y entonces hemos olvidado, por ejemplo, que precisamente ese principio y ese derecho del cual usted habla, que es la libertad de expresión, es algo que no es propio solamente de los periodistas y las periodistas, sino que es un derecho que tiene toda la gente. Entonces, esa comunicación en una sola vía, que es la que promueven los grandes medios, y ahora no solo los grandes medios de comunicación, frustra la posibilidad de que la gente ejerza la libertad de expresión. Por eso es que vemos ahora en todo el país cómo van surgiendo iniciativas de comunicación que están distantes de los medios o están ocurriendo en medios alternativos que quizás no tienen esa cobertura tan grande, tan fuerte como la que tienen estos medios tradicionales. Sin embargo, en sus comunidades, en sus regiones, se están haciendo escuchar y están abriendo las posibilidades de que la gente hable. Pero aquí mismo en la capital, por ejemplo, hay unos intentos de medios comunitarios que no necesariamente son comunitarios porque están usando el estilo, de los medios tradicionales. Entonces no basta con llevar el nombre, por ejemplo, de una radio comunitaria. No es suficiente, sino cómo se dan esas dinámicas. Porque si tenemos a un experto en cultura que va a hablar de cultura, pero no tenemos ahí todas las expresiones culturales que puedan existir, más allá de lo tradicional que entendemos por cultura, entonces el espacio no está abierto para todo el mundo.
Entonces, yo creo que los límites de la libertad de expresión van más allá ahora de lo que tradicionalmente hemos venido viendo, que es acceder a un medio y hablarlo, no, sino cómo la gente puede manifestarse sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? Cómo la gente puede contar las cosas que hace, traer a otros, divulgarlo, utilizar todas las formas de expresión. Por ejemplo, hay personas a las que no les gusta el graffiti, pero hay unos grafitis bellísimos por el resto, por toda la ciudad, poética. Incluso en basureros, que son los lugares que nadie quiere ver, y de repente vemos unas expresiones de belleza lindísima. Entonces, digo, la libertad de expresión ya ha superado ese cajón en el que la teníamos, que era nada más si el periodista puede hablar o no, y cuánta censura o autocensura se puede poner, sino que va mucho más allá. En cuanto estrictamente al trabajo periodístico, que es un poco también lo que a usted le interesa, yo creo que son múltiples las formas de limitar la libertad de expresión, ¿verdad? Intereses de los propios dueños de los medios, de quienes ahí se anuncian y ejercen un poder concreto que uno lo siente cuando aborda algunos temas, y unos más fuertes que otros. Los gobiernos que son grandes anunciantes y que los medios no quieren dejarlos de lado porque son grandes fuentes de recursos. El propio periodista con sus propios intereses personales, ¿verdad? Que muchas veces en lugar de tener ese gran compromiso social, lo posterga o lo deja de lado para satisfacer sus propias ambiciones personales, pero en los últimos años han aparecido otros actores, como el narcotráfico y el crimen organizado, que no se puede negar, más allá de las miradas que tengamos del tipo de periodismo que pueden hacer los comunicadores sociales. Hay gente que ha muerto o está amenazada porque en algún momento toca, ya sea porque fue irresponsable a la hora de hacer una valoración, sea porque tiene mucha información y conocimiento y lo quiere decir, o porque le estorba en el camino a alguien, pero las amenazas a la libertad de expresión cada vez son mayores y tienen otras formas. O sea, se mantienen las mismas, pero hay nuevas formas. Y eso implica grandes peligros. Y la gente se autocensura porque tiene miedo de, ya hemos visto lo que ha pasado con otra gente, entonces yo tengo miedo que a mí me suceda lo mismo. Entonces, el balance no es bueno, ¿no? Claro. Y Nelly, y yo a mí lo que me resulta interesante de todo esto es ver, digamos, la intencionalidad desde los sectores de autoridad pública de cómo limitar ese acceso a la información, de cómo limitar esa posibilidad de poder decir y de poder plantear, digamos, cada quien desde sus realidades. Y por ejemplo, esto tiene que ver con esta especie de institucionalización de la corrupción, de lo sistemático que es la corrupción en nuestras instituciones públicas y de las herramientas que va provocando o creando este círculo de corrupción para limitar el acceso a la información. Y digamos ahí dos ejemplos claros que tenemos es la recién aprobada y publicada Ley de Secretos y de Clasificación de Información. Yo creo que todavía, digamos, estamos como tratando de entender la dimensión de la limitación que vamos a tener en el tema de acceso a la información pública, de todo aquello que se nos está vedando poder conocer, poder opinar, poder tener una posición, poder plantear temas de auditoría. Y digamos que todavía no vemos esa respuesta ni por parte de la población, que también tiene su derecho a saber, ni tampoco, digamos, del lado de los periodistas y de los comunicadores, que tenemos que estar, digamos, día a día defendiendo ese acceso a la información pública. Ya la ley de acceso a la información pública que se aprobó en el 2006 ya tenía grandes aberraciones, digamos, institucionalmente. Por ejemplo, siempre hemos dicho que es una aberración que dentro de las cláusulas de reserva informativa esté estipulado que el anteproyecto de presupuesto general de una república sea considerado secreto de Estado hasta que el mismo no llegue al Congreso Nacional, o sea, algo que no tiene ni pies ni cabezas en un sistema, entre comillas, democrático, ¿verdad? Pero creo que la ciudadanía, los periodistas,
tenemos que estar atentos a denunciar precisamente todas esas herramientas, entre comillas, legales que nos están poniendo los grupos de poder, el mismo gobierno, para limitar este acceso informativo. Creo que si me preguntan a mí cuáles son de las cosas sobre las cuales tendríamos que estar bastante atentos y bastante activos, digamos, es en el marco de estos temas. Y frente a estos, digamos, instrumentos legales que van surgiendo y cada vez más nocivos, como usted mismo lo explica, ¿cómo percibe usted a esa sociedad? ¿Cuál es la receptividad que hay de parte de ellos frente a estas pues, instrumentos, estas leyes que están amenazándonos cada vez más y llevándonos a una situación como incluso Isolda decía, bueno, la información ahora está, es una sociedad bastante informada, pero en aquellos puntos, por ejemplo, como el que mencionaba Ileana, de esa información que se requiere, como el mismo presupuesto general de la República, no hay ese tipo de información, sino nos están llenando, pero de otro tipo de información. ¿Cómo entonces vemos a la sociedad en este momento frente a esa avalancha de información de todo tipo, digamos, pero que en el caso de que hay información que es realmente de interés ciudadano, que es de interés para todos nosotros, ¿cómo estamos como sociedad? Bueno, yo recuerdo una conversación de hace un par de lunas, incluso con Isolda, que decíamos que efectivamente, digamos, la población tiene mucho más acceso a toda la tecnología, más información, pero a la vez la población también es cada vez poco capaz de entender, de asimilar y de aplicar la información que está, digamos, accediendo de los medios. El problema, creo yo, es que tenemos un nivel de información en este país que parte de una misma fuente informativa. Entonces, la fuente informativa aquí básicamente es el gobierno. Sí. Y el gobierno tiene muy claro lo que quiere informar y lo que no quiere informar. Cuáles son los negocios sobre los cuales quiero hablar y cuáles son los negocios de los que quiero mantener, digamos, en el ostracismo. Entonces, repito que ahí está como el ingenio de los que hacemos esta clase de periodismo social, de poder involucrar elementos económicos, elementos políticos, elementos sociales y presentarlos de manera integrada a la población. En la medida en que uno presenta información, recoge información de otras fuentes informativas que no sean las tradicionales, que puede ver que hay una realidad mucho más allá de la que nos muestra el gobierno. Entonces, en esa medida la gente confronta esa realidad y puede accionar. Pero digamos, si la información no fluye, y para hacerlo un poco más gráfico de las cosas interesantes que estábamos hablando antes de empezar el programa, estábamos hablando de los famosos fideicomisos de coalianza. O sea, si a la población uno le dice los fideicomisos que se están promoviendo a partir de coalianza son un nuevo mecanismo de endeudamiento público para el país, en donde el banco que tiene el fideicomiso va a poder autoprestarle al gobierno, pero la población no va a poder saber la tasa de interés, los años en que están negociados esos préstamos, en qué se utilizan, por qué se utilizan, a dónde se utilizan. Si la gente no puede acceder a esa información, entonces, claro, obviamente vamos a tener una población pasiva, pero en la medida en que tenemos un periodismo social y, digamos, este tipo de herramientas que limitan el acceso informativo, digamos, se derogan, entonces yo creo que la participación de la ciudadanía va a fluir. Lo que pasa es que el sistema es mucho más, yo no diría inteligente, o sea, tienen como muy marcado el esquema muy bien definido en la cancha donde quieren jugar, y a la población de vez en cuando nos entretienen con ciertas cosas, llámese seguro social, que es un caso de corrupción, con toda la pobredumbre que usted quiera, pero digamos que siguen siendo casos que esconden otras realidades más sistémicas de cómo se manejan las cosas en Honduras. Y aquí, más bien, sí, para hablar un poco sobre el rol de los dueños de los medios de comunicación, ¿qué tanto le interesa a ellos, por ejemplo, la libertad de expresión
frente a todo este escenario que se ha planteado? Bueno, yo creo que Sandra Maribel ya lo explicaba bien. La libertad de expresión interesa en la medida que le sirve a sus intereses, así de claro. En ese sentido, la CIP, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa, es el bastión de la libertad de expresión en el continente, siempre y cuando signifique respetar la libre empresa privada, la libre inversión, la libre capacidad de decir lo que me conviene para mis empresas, mis intereses, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, en un mundo capitalista, en un mundo occidental como el que hemos vivido, no se puede esperar otra cosa. Pues yo creo que eso sucede aquí, en Estados Unidos, no digamos, y en Alemania y en China, ¿verdad? Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de información, que es un binomio, ¿verdad?, que se complementan, son derechos básicamente ciudadanos. Ya el que los medios, esto, lo otro, yo diría que son como los adornos de la esencia de estos dos derechos. Son derechos esencialmente ciudadanos que son ejercidos por medios de comunicación, por periodistas, etcétera. Pero no todos los derechos, fíjense, yo creo que necesitan de ciertas capacidades para ejercerlo. El derecho a la salud, por ejemplo, yo no necesito tener ciertas capacidades para que se me reconozca y ejercerlo, como el derecho a la educación. Pero el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, sí requiere algunas capacidades ciudadanas, que conocimiento, avidez de información, cierta cultura ciudadana, cierto interés por el bien público. Si no existe eso en un conglomerado, es muy difícil que ejerzan el derecho a la libertad de expresión como de acceso a información. Y creo que esos son los grandes déficits de ciudadanía de nosotros. Una ciudadanía como la hondureña, agobiada por el pan de cada día, porque la asaltaron en el Rapidito, porque le acaban de robar los papeles, porque etcétera, lo que ya todos sabemos, es muy difícil, se lo voy a decir honestamente, que esté pensando en la ley de secreto, ni cuenta se ha dado. Hagamos una encuesta, la mayoría de la población, un 1% tal vez sabremos de esa ley. Como sabremos de fideicomiso, ¿qué es eso? De gente con nivel universitario que no sabe qué es un fideicomiso, ni le interesa tampoco. Entonces yo sí creo que un primer reto, un primer desafío es ir trabajando con la gente para que pueda ejercer estos derechos. Es muy difícil ejercer estos derechos si no hay capacidades. Y se van desarrollando. Está demostrado que estos derechos se han ido desarrollando conforme el desarrollo de la humanidad, conforme el desarrollo de las sociedades, y no hay otra manera. Sociedades muy atrasadas, estos derechos ni aparecen pues en el escenario político y ciudadano. Y la prueba está, yo sí creo, si miramos hacia atrás, yo sí creo que Honduras ha avanzado en esto. Todavía hace 50 años más de algún periodista iba a la calle. Bueno, Juan Ramón Molina fue a picar piedra, lo mandó Terencia Sierra a picar piedra, porque se atrevió a publicar un artículo de Franklin Delano Roosevelt sobre el hacha de afilar, y Terencio Sierra, como buen presidente hondureño, culto y sabedor de todo, creyó que lo estaban insultando y lo mandó a picar piedra, pues. En estos momentos, ahora matan periodistas, bueno, pero ese es otro tema, yo creo que es otro tema, pero ahora por lo menos no se ve eso. Alguien que lo pongan preso porque un presidente se consideró ofendido, yo no lo he visto. Honestamente se los digo, que un ministro, porque hace poco estaba platicando con un amigo nicaragüense, nicaragüense, que es incluso amigo de los Ortega y todo, y me decía, porque leyó todos los periódicos, asustado de la libertad de información que hay en este país. Todo lo que yo leí en ese periódico y todos los insultos que hay para el presidente, para los corruptos, en Nicaragua, eso sería impensable. Y un guatemalteco me dijo lo mismo una vez. Entonces, yo creo que no miremos tanto el ombligo, sino que también ver cuánto hemos avanzado en esto. Yo creo que también hay avance. Bueno, para poder, vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos hablaremos sobre estos avances, los avances que se han dado en el tema de la libertad de expresión, lo que es el tema de la autocensura y la corrupción que impera no solamente en el país, sino en extractos más pequeños como lo son los medios de comunicación social. Ya regresamos.
opinan de esta decisión? Sí, en Honduras, en el Valle. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa A Fondo. En esta ocasión hablando sobre lo que es la comunicación social en Honduras. Y en este segundo segmento vamos a hablar sobre lo que es la censura, la corrupción misma que está permeando tanto los medios de comunicación, el periodista directamente, y bueno, también sobre los avances que nos comentaba Isolda. Y quisiera, si ustedes tenían, no sé, Ileana, algún elemento más en los cuales ustedes consideran que la libertad de expresión pues ha avanzado, o el ejercicio periodístico, digamos. Sí, yo creo que, bueno, uno que tal vez va al interior del país y mira los esfuerzos que la gente hace por tener una radio, por mantener un boletín, digamos, por tener comunicadores o reporteros regionales. Yo creo que también esos son avances. La gente está entendiendo que en la medida en que puede informar lo que pasa en sus comunidades, que puede, digamos, contar la realidad de sus comunidades, en esa medida, digamos, se conecta con el resto del país. Eso me parece que es un avance. Uno lo mira en las organizaciones más pequeñas, digamos que siempre hay alguien que está pensando en hacer una cosa en radio, de poner un, qué sé yo, a través de los medios estos electrónicos ahora, o sea que digamos que hay un interés y ya un despertar en este tema de la comunicación. Sin embargo, digamos, como es más fácil ver lo negativo, ¿verdad? Yo lo que creo es que también el gobierno entiende esto, y el gobierno entiende cada vez más la importancia de la comunicación, de volver a concentrarlo todo, de tener, digamos, esa necesidad de crear o establecer un pensamiento único, digamos, de acallar lo más posible cualquier voz disonante. Y me parece que en esa necesidad manifiesta del gobierno la podemos ver, por ejemplo, con lo que fue la valoración de los 100 días del gobierno de Juan Orlando Hernández. Como decía el editorial de Radio Progreso, esta no fue una evaluación, esto fue una autoevaluación que nos hizo el gobierno. Autoalabación. Alabación, sí, es cierto. Sí, no, es mejor. ¿Qué hizo el propio gobierno? O sea, uno no encuentra, digamos, aquel equilibrio que tiene que darse. Entonces, creo yo que bueno, que de los que más está entendiendo esta necesidad de comunicar mejor las cosas es el propio gobierno. Aquí lo importante es que los periodistas, los que hacemos comunicación social, entendamos que la medida en que rompemos eso, en que cada organización se ve a sí misma como una nueva fuente informativa a partir de las realidades y del trabajo que realizan, digamos, en esa medida se puede romper el cerco informativo, noticioso, o ese, como digo yo, de vez en cuando, es que para las buenas noticias está el gobierno, o sea, el gobierno nunca nos da una mala noticia, siempre vamos avanzando, siempre vamos en una ruta directa hacia el desarrollo, pese a que cuando uno platica con la gente, las cosas no son así, ¿verdad? Y que las sentimos en nuestros propios hogares, ¿verdad? O sea, eso lógicamente se traslada. Pero esa concentración, por ejemplo, del ejercicio mediático, digamos, en un pequeño grupo de familias, y que hoy podemos ver incluso como esa influencia ideológica que hoy tiene Honduras, ¿verdad? Que se está hoy hablando de esa influencia, de ideologías. ¿Cómo observa este panorama usted? ¿Cómo esa concentración, por ejemplo, de medios de comunicación en un pequeño grupo, digamos, de familias, y esa relación de esos nuevos medios que están surgiendo
pero esa influencia mediática a la vez que se está generando y que vuelve una división ahí no tan, digamos, beneficiosa. Bueno, yo quisiera retomar antes un punto que planteó Isolda porque me parece muy importante. El cómo la ciudadanía ejerce la libertad de expresión. Claro, hay retos para la ciudadanía, pero hay retos también más importantes todavía para los liderazgos, si es que hay dentro de la ciudadanía, Obviamente, porque es que la gente no tiene la culpa de Así ser un es. ignorante en política, por ejemplo. O de desconocer, para puede decirlo decir, menos ¿verdad? fuerte, un analfabeto político, Sí, pues, o sea, sí. no saber cómo ocurren las cosas. Pero quienes se erigen como líderes o Claro. lideresas tienen una responsabilidad de hacerle ver a la gente que hay un derecho que pueden ejercer, en qué dirección se puede hacer, incluso que hay límites, pues, porque aquí cuando se levanta la bandera de la libertad de expresión, muchas personas, incluso colegas nuestros o frecuentemente colegas nuestros, la levantan como que es un derecho irrestricto y no es así. Así es. La misma Convención Americana de Derechos Sí. Humanos que dio origen a ese derecho establece algunas causales incluso de censura previa, como por Claro. ejemplo la incitación al odio. Es una cosa que cualquier gobierno puede intervenir un medio Así si hay es. una incitación al odio, a la guerra, y hay como, creo que programación que afecte a la niñez y a la juventud también es otra de las Todo lo- excepciones, son como sí. 3 o 4. Esos Entonces cánones, sí. hay una responsabilidad importante también de los liderazgos sociales, ¿verdad? Porque la gente no es responsable de no saber. Sí, vivimos en un país donde, aunque progresivamente ha ido aumentando el número de personas que fueron a la escuela, pero el tipo de escuela que tenemos también, pues que es una escuela de repetir y repetir. Yo quería retomar eso porque pues las responsabilidades son compartidas, por una Así parte. es. Por otra, sobre los avances que planteaba Isolda también y que planteaba Eliana. Creo que sí hay avances y el avance está precisamente en esa línea, en la de que las organizaciones sociales o comunitarias, no todas, pero muchas han ido tomando conciencia de que tienen el derecho y que lo pueden ejercer más allá de la gran media, ¿verdad? Entonces ahí es donde van apareciendo por todo el país, donde uno menos imagina, radios que funcionan como una que hay en Curarén, que en este momento se me escapa el nombre, que yo visité, que es un cerro muy alto. Los jóvenes tienen una, ¿cómo se llama? Una generadora de energía y una antena, como es en el cerro, pues no tiene que ser muy grande, con una computadora y un pequeño transmisor, Imagínate. y tienen una programación hasta aquel momento que era como de 3 o 4 horas al día. Entonces ellos se distribuían los muchachos. ¿Y cómo mantienen la radio? Bueno, pues en los encuentros deportivos hacen paletas, enchiladas y qué sé yo cuántas Sí, qué cosas bueno. para comprar el combustible, el diésel Imagínate. que necesitan. Entonces no puede estar al aire todos los días, pero hablan de los temas que a ellos les Claro. interesan. Y se vuelve un como bien es en la comunitario, punta ¿verdad? de un Claro, cerro, eso sí. baña a un importante sector. Ahí, ¿quién puede controlar eso? Esta es una de las radios que accedió a una de las frecuencias comunitarias, que trabaja la Fundación Simiente, por cierto, que trabaja en el tema de agricultura ecológica, o sea que los huertos familiares en las casas, la cría de gallinas, la cría de cabras y hasta de vacas. Trabajan temas de salud, educando a la gente en salud. Entonces eso tiene un impacto importante en la comunidad y no es el tradicional programa de los medios. Creo que en los grandes medios todavía existe una tendencia fuerte a la censura por razones estrictamente económicas y algunas veces políticas, pero creo que menos políticas. Es más económico. Es más de tipo económico. Y ese es más difícil de salvar porque es que ahí está el meollo del asunto. Pues los medios de comunicación son instrumentos de dominación ideológica y por lo tanto, si pierde el control de todo lo que trae como consecuencia manejar opinión pública. Pero esto me lleva a otra cosa. Yo ya no estoy tan de acuerdo con lo que usted ha planteado acerca de la concentración de medios. Si bien es cierto, hay una cantidad de medios que todavía son grandes, poderosos por tradición, han aparecido una enorme cantidad de medios de comunicación. El problema es que muchos de ellos, los propietarios son políticos. Por ejemplo, un trabajo que hizo hace algunos años Manuel Torres, que ya está un poco desactualizado porque han ocurrido muchas cosas después, pero creo que es lo último que se hizo. Reflejaba cómo cada vez más las nuevas frecuencias que se asignaban, sobre todo en el interior, porque Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son zona A, estaban saturadas, y por eso fue que hicieron la migración de analógico a digital. Casi todos los nuevos solicitantes de las frecuencias eran políticos.
que lograban con su influencia política sortear una figura que estaba en la ley de Conatel, que es la de la subasta. ¿Por qué? Porque en Conatel los que han sido dueños de las frecuencias, de la mayoría de las frecuencias, eran capaces y han sido capaces de colocar ahí sus empleados como funcionarios de Conatel, ¿verdad? Entonces, ante la posibilidad del surgimiento de otro medio, les alertaban y la ley dice que entonces, si dos personas o dos empresas o dos compañías solicitan la misma frecuencia, hay que ir a una subasta, ¿verdad? Y así lograban irse quedando con esto. Hubo un intento que yo quiero reconocer de Pepe Lobo, más allá de las motivaciones que haya tenido. Creo que fue un poco por los conflictos de interés que tuvo con estos medios que hemos conocido como los grandes, de hacer una redistribución de las frecuencias que quedan en el espectro radioeléctrico, a partir de la migración que se hizo de lo analógico a lo digital, y aparecieron 160 frecuencias nuevas. Esas 160 frecuencias hubo una instrucción de Casa Presidencial porque no lograron reformar la ley en los términos en que se había planteado por el Comité de Libre Expresión y otros sectores. Entonces hubo una decisión ejecutiva de distribuir 33, 33 y 33. 33 para el gobierno, que uno se pregunta realmente, el gobierno para qué necesita 33 si no hacen nada. Pero bueno, es un poco la dinámica que ha tenido Argentina, Uruguay y los demás, y se nutrieron de eso. 33 para el sector privado, conservando para el sector privado en su base y 33% para radios comunitarias, que son la mayoría de bajas frecuencias, por lo tanto sus potencias no son tan grandes, pero algunas organizaciones aplicaron y consiguieron. El problema que está ocurriendo en este momento es que como quienes negociaron no supieron negociar, porque la mayoría de quienes negociaron eran personas que desconocían los temas de regulaciones y todo, el reglamento ha quedado tan frágil que Conatel en este momento ha llegado al descaro de llamar a quienes están al frente de algunas radios comunitarias para intentar censurar el tipo de reprogramación que tiene. Es decir, esto puede tocarlo, lo otro no se mete en tal tema, lo que significa que pueden ser frecuencias comunitarias, en efecto está accediendo a la gente a algunas cosas, pero existe siempre la censura de algunos temas que no se pueden abordar. Entonces, el reto está en cómo como sociedad realmente hacemos sentir, pero a través de iniciativas creadoras, la necesidad de que se respete ese derecho a la libertad de expresión, con todos los bemoles de los que ya habíamos hablado. Pero hay un elemento, y tal vez Liliana nos puede aportar, es, por ejemplo, cómo, o sea, si han surgido, y de hecho a la vista está, hay mucho más medios de comunicación, si estos están replicando los mismos vicios y se están convirtiendo, o sea, como dueño de comunicación y haciendo ese lobbying silencioso, ¿verdad? Frente al Estado o frente a sus otros sectores de interés para ellos. O sea, ¿de qué manera entonces aquí la dinámica, cómo va evolucionando, digamos, si se replican los vicios y frente a eso interés o la intencionalidad, por ejemplo, de la creación de ese medio de comunicación? Sí, yo creo que uno lo mira que, como decía Sandra, digamos, la concentración, digamos, ha variado de los medios de comunicación. En el interior del país vemos, digamos, radios que dependen de diputados, que dependen de los grandes negocios o de los grandes comercios que hay en las zonas, y por lo tanto, digamos, que se replica la dinámica de protección de los intereses, como sucede en Tegucigalpa, en San Pedro Sula o en otras ciudades importantes. También ese tema de cuidar los intereses, los temas, las agendas, lo mismo sucede, digamos, a nivel local. Sin embargo, tal vez como para no ver todo el panorama negro, sombrío, y también para rescatar ciertas experiencias que uno va conociendo en el camino, también, digamos, en el marco de estos medios también surgen pequeños programas e iniciativas a las cuales está accediendo la población, digamos, intentando cambiar esa agenda informativa, tratando de cambiar esas fuentes informativas, tratando, digamos, de dar otro elemento adicional digamos, a la identidad que tenga determinado medio de comunicación. Sin embargo, también ahí, digamos, estos programas también están sufriendo, digamos, digamos, la censura de estos grupos económicos. Hace poco, digamos, en las radios de Atlántida, que es propiedad de uno
de los diputados y no de los diputados de los medios de los partidos tradicionales, canceló un programa radial de una organización que parte de la Defensoría de los Territorios por un proyecto minero que está instalado. El dueño del medio de comunicación, digamos, tenía una relación, también la minera tenía un programa de radio en la misma estación, entonces, digamos, es preferible, digamos, pelearse con la organización y decirle hasta aquí, cambio de identidad, y no, digamos, alterar esa agenda y esa relación, digamos, fructífera, sí, fructífera, y que me evita, digamos, ciertos problemas con las empresas mineras. Y todo esto, digamos, las experiencias que tenemos de Zacate Grande es exactamente la misma realidad, la misma Radio Progreso, digamos, con las dificultades que tiene para instalar su radio en zonas como el Aguán, por ejemplo, donde existe un conflicto de tierra fuerte, digamos, que tienen enfrentado. Entonces yo creo que la lógica, lamentablemente, de los medios que tenemos a nivel local, sobre todo, funcionan bajo la misma agenda noticiosa informativa, pero ahí está el desafío, y ya hay gente que está trabajando en eso, y digamos que la responsabilidad, como decía Sandra, digamos, es potenciar esos espacios y trasladarlos y darle la relevancia que se merece. Bueno, y aunado a esto, digamos, hay un comité de censura adscrito a la Secretaría de Población. De gobernación, lo que era, no sé, a lo que ha ido evolucionando, nombre, no sé ya con su nombre, de población. Cualquier cosa menos derechos humanos. Sí. Y es un comité de censura que lo integran los mismos dueños de medios de comunicación. O sea, ¿cuál para usted sería entonces, Isolda, que la función real de este comité de censura? Para empezar, yo creo que el comité ni se reúne ni funciona. Nadie los conoce. Nadie los conoce. Creo que se reúnen para ver las películas. Una orden de ellos. Para ver las películas. Para ver las películas de gratis, dicen que funciona. Sí. Y fíjese que yo a veces quisiera que funcionara un comité de censura. Cuando oigo, por ejemplo, por Radio Globo, o veo por TV Globo más bien unos videos y unas canciones que solo incitan a la violencia, que solo incitan a al uso de la mujer como objeto sexual, son cosas realmente que en este país tan plagado de problemas de ese tipo no deberían pasar. En un país serio, donde realmente hay una preocupación por la formación de la gente, por la fragmentación social que existe, por la violencia contra la mujer que se está dando, ese tipo de cosas no debería pasar. Hay música, mire, yo creo que es que nosotros estamos y no escuchamos, del narcocorrido es nada a la par de cierto tipo de ese reggaetón, perreos, etcétera, que realmente, se lo digo, son incitadores a la violencia y a violar, a la violación de personas. Es terrible. Entonces, debería haber, porque honestamente en todos los países funcionan comités que regulan, yo no le llamo censura, pero sí reguladores de los tipos de medios de comunicación. Y aquí pasa cualquier cosa irrespetuosa de la niñez, de la juventud, de la mujer, etcétera. Ese es el otro extremo de la libertad de expresión, y eso no debe entenderse como libertad de expresión. Y lo que decían las compañeras, tal vez para cerrar este tema de la libertad de expresión y de los medios comunitarios, yo creo que todo lo que pasa es absolutamente normal en una sociedad que está formada por clases, por intereses, por grupos. Y miren, si hay un instrumento ideológico por excelencia, son los medios de comunicación. El medio de comunicación es simplemente la expresión de los intereses de clase, de un grupo, de una sociedad, de una comunidad. Y creo que justo la libertad de expresión es esa facultad, es esa garantía que permite que diga tanto el dueño de la radio, el diputado, como lo diga Radio Progreso con sus comunidades, etcétera. Creo que ahí está la gracia también de vivir en una sociedad en democracia, pues, que todos podamos decirlo sin que nos cueste la vida, por favor, ¿verdad? Yo creo que los extremos son los malos, pero yo creo que no tiene por qué tener la voz en las comunidades, solo los patronatos y las organizaciones que cambian. No, todos tienen derecho a decirlo. Y allá usted, si tiene las facultades, si tiene las capacidades para desmentir bien lo que el otro dijo,
trabajo, para hacer mejor su trabajo y para ganarse la opinión de esa audiencia o de ese público que usted se quiere ganar y convencer de lo que usted dice y cree es cierto. Esa es la labor de los medios. Y aquí gana al final el que también tiene más capacidades. Yo creo que es un tema también de capacidad y no de mentir. Creo que se miente mucho de uno y de otro lado. La mentira se ha convertido en un instrumento que se utiliza desde todos los lados. Yo creo que en eso hay que ser honestos y hay que aceptarlo. La verdad es un requisito básico para poder ejercer con solvencia su libertad de expresión y la libertad de acceso a información de parte de la gente. Tal vez algo que se nos quedó, digamos, desde la época de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública fue la figura del defensor del lector, que creo que es sumamente necesario y digamos que... No existe. A la cual se opusieron dueños de los medios. Los dueños de los medios de comunicación. Así es. Sin embargo, yo creo que digamos, el avance hacia esa figura, digamos, debería de ser una demostración de cultura, de democracia, de que este país quiere avanzar en esos temas, pero finalmente lo que priva es un comité de censura que no censura que no censura ni lo bueno ni lo malo, ni lo bueno ni lo malo, y además también por un estilo de periodismo, ¿verdad? Antes de empezar también el programa hablábamos de ese estilo de periodismo que se está apoderando de los medios de comunicación y que son aceptados por la población, pero en la medida en que, digamos, existiera, digamos, una defensoría del oyente, del lector, de no sé, en esa medida, digamos, uno podría tener la posibilidad de no escuchar tantas sandeces en ciertos medios de comunicación, tantas mentiras o tantos insultos a otras personas también. Tanta desinformación, porque realmente es desinformación lo que se está haciendo. Y aquí incluso en esa campaña que se generó a mediados del año pasado, creo que fue con el tema de la misma ley de telecomunicaciones, se hablaba en este aspecto precisamente de una autorregulación, que bueno, de la autorregulación en lo particular considero que difícilmente, así como funciona el sistema de los medios de comunicación, puede haber una autorregulación. No sé si ustedes, y ya más bien para concluir el programa, pudiera aquí Sandra Maribel dar sus conclusiones. En las discusiones que da la gente que sí le gusta discutir sobre los temas de fondo de la comunicación, se considera como la opción ideal, claro, ¿verdad? Que no tenga que venir alguien a decirle a usted qué es lo que hace, sino que usted tiene plena conciencia de que con tales o cuales acciones desde los medios de comunicación usted le hace daño a la sociedad. Pero eso puede ocurrir en sociedades donde se respetan los derechos de los ciudadanos, donde el comunicador tiene plena conciencia de la responsabilidad que tiene. Yo tengo serias reservas de que eso pueda funcionar en el país. Fue la salida que encontraron para no llegar a la aprobación de la ley, ¿verdad? Y para calmar los ánimos que se habían insolentado en algunos medios de comunicación. Y yo quisiera cerrar mi participación hoy haciendo una advertencia que me parece sumamente peligrosa. Yo estuve muy cerca de un proceso en el cual a Radio Progreso, que es una de las emisoras que todos admiramos, se le asignó una frecuencia aquí en Tegucigalpa. No es frecuencia comunitaria, es bajo otra figura. Y yo respeto muchísimo el trabajo de Radio Progreso, sobre todo porque pertenece a una comunidad religiosa, pero su trabajo es bastante independiente y crítico. Y creo que muy pocas personas no quieren el trabajo de Radio Progreso. Hubo una reacción muy fuerte de parte del cardenalato, ¿verdad?, del arzobispado, y intentaron a última hora impedir, ya cuando la frecuencia estaba asignada, cuando ya estaba publicado, que Radio Progreso se quedara con esa frecuencia, que creo que Radio Progreso va a venir a oxigenar acá. Tendrán que adaptar su programación para cubrir un poco las expectativas de la gente acá, pero creo que lo van a hacer. Pero el poder del cardenal es tan fuerte como el de cualquier empresario, al grado que por una frecuencia que se le asigna a Radio Progreso, le asignaron a la televisión católica
34 frecuencias en todo el país. Al grado que en este momento, según me informaba un funcionario de Conatel, el canal de la Iglesia Católica tiene más frecuencias en todo el país que las que puede tener Televicentro y Telecadena 74 con todas las demás juntas. Entonces, a mí me parece sumamente peligroso. Si bien es cierto en la Constitución de la República no está tan claramente definido Honduras como Estado laico, pero lo asumimos, no hay religión oficial, la educación debe ser laica y se prohíbe la participación de las personas que no son del Estado seglar en los cargos públicos. Por lo tanto, yo ciudadana asumo que somos un Estado laico. Y me parece sumamente preocupante, además de la asignación de frecuencias a varias congregaciones evangélicas y especialmente a la confraternidad evangélica, ¿verdad? Porque son una gente que ha estado jugando un papel político más que religioso. La gente que tenga la religión que quiere, el problema es que ellos intervienen en las decisiones políticas. Y yo quiero alertar sobre esto porque a mí me parece irracional que para contentar al cardenal le hayan asignado 34 frecuencias por una que le dieron a una emisora que le hace bien al país, una emisora que le hace bien al país, que es objetiva a la hora de trabajar, que hace el balance que todos quisiéramos ver en los medios, y se la van a dar a un hombre que todos sabemos cuál es el papel que juega, porque lo que ahí se publica es lo que el cardenal quiere. Entonces yo quería cerrar mi participación con esto porque me parece sumamente preocupante que eso haya ocurrido, que haya sucedido. Bueno, y después de esa preocupación no queda más que sumarnos a la preocupación, porque obviamente, digamos, igual uno defiende lo laico que debería de ser la administración pública, y digamos el quehacer público debería de estar, digamos, vacunado contra estas influencias religiosas, que no son tan religiosas, sino que más político-religiosas. Eso creo que ha estado evidenciado de múltiples maneras en este país. Pero también, digamos, quería cerrarlo con la nota un poquito más propositiva. Yo de verdad sí siento que en el país hay gente que está interesada en sacar a este país adelante, hay organizaciones que están interesadas en salir adelante, hay periodistas, digo, como las que estamos aquí, que entendemos la responsabilidad que tiene este oficio, de la vocación de servicio que significa esta profesión, y que en la medida, digamos, que podamos cerrar esos abismos que existen entre la población que no comprende la realidad del país y mostrar la realidad del país de manera más asequible, yo creo que en esa medida estamos cumpliendo la función de este periodismo social a partir digamos, del trabajo diario que realizamos. Bueno, yo creo que justamente creo que Sandra Maribel mencionó uno de los temas que debe ser uno de los grandes desafíos de medios de comunicación comunitarios y tradicionales, o los grandes medios. Por ejemplo, el tema del Estado laico es una cuestión que la gente poco le entiende. ¿Por qué? Porque realmente los medios ni de uno ni de otro lado se han encargado de explicar qué significa y hasta dónde nos toca y nos afecta directamente. Creo que en ese sentido hay que hacer un reconocimiento especial a la UNA, a esta universidad que ha sabido defender su autonomía de conciencia frente a la ofensiva de dos religiones que, bueno, antes aquí era culto permanente y qué sé yo. De dos religiones y de un montón de empresarios. Exacto. Entonces yo sí creo, y en ese sentido la UNA se quedó sola. Ningún medio de comunicación aportó, apoyó y apuntaló esta posición. Y yo creo que ese es un deber ciudadano y que como comunicadores y los medios tienen que asumir. Y lo otro es que sí, lo que preguntabas de la autorreglamentación es necesaria y hay que trabajar e insistir en esa línea desde todos los frentes, porque sí, un medio de comunicación, un periodista, un propietario de medio tiene que saber qué es lícito y qué no es lícito hacer público. Es decir, hay cánones, hay normas básicas establecidas en instrumentos de derechos humanos y todo. Por ejemplo, el tratamiento que debo dar a los niños al momento de presentar información, hasta dónde llega la vida privada de alguien y hasta dónde llega lo público. Hay normas, hay cánones que tenemos que respetar. Hay imágenes que hace tiempo se sabe que no deben ser publicadas. Y en fin, hay una serie de normas, yo diría éticas, que es ese
comportamiento, ese compromiso que tenemos frente a los demás, ese respeto hacia mi semejante, que debe estar presente en los medios de comunicación y en cualquier régimen de comunicación. Y yo creo que eso hay que trabajarlo y hay que construirlo todavía. Bueno, no me queda más que agradecerles por habernos acompañado aquí en nuestro programa A Fondo. Recordar que quienes ejercemos la comunicación social o los mismos medios de comunicación, uno de los objetivos primordiales es hacer una labor de fiscalización a la gestión pública. Hasta pronto. UTV presenta A Fondo.